Hola, buenos días. Buenas tardes, España. Soy Julián Sastre, presidente del Instituto de Movilidad, y vamos a empezar esta duración del CONUS 2024, Mundial de Movilidad Sostenible. Conmigo están Marta Serrano, que es la secretaria general del Transporte Terrestre del Ministerio de Movilidad. Y bueno, otra vez, tenemos casi 5 inscritos en este proceso. Y 50% en América Latina, de que todo el esfuerzo de personas muy relevantes en la movilidad y el transporte van a hablar que han grabado, porque como se sabe es grabada las ponencias, y que ya están disponibles las sesiones 1 y 2 desde esta mañana para que todos las puedan ver, y esto funciona con 10 salas que subirán cada día 2 por la mañana, pero podrán seguir viéndose el resto de las ponencias de los días anteriores. En cada sala, el primer vídeo que se puede visualizar es un resumen de todo lo que se incluye cada una de las salas. Entonces, recomiendo que vean ese vídeo, porque da una imagen. Muy importantes son los directos, que el primero es precisamente este directo. Son siempre a las 6 de la tarde, hora de España peninsular, y este es el primer directo de todos, pero va a haber uno cada día y son muy interesantes. Hoy tenemos a Marta Serrano como representante del Ministerio español, pero mañana estarán también representantes de la UITP y de la Red Simus de América Latina, que nos apoyan siempre en estos eventos. El miércoles habrá una mesa sobre el transporte público con operadores de transporte de España y de América Latina. El jueves será un directo sobre mercancías, puertos y ferrocarril, que es las sesiones principal de ese día. Estará el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez da Pena, y la expresidenta de Adif, Marisa Domínguez, y el viernes habrá otro directo ya para las conclusiones y el cierre y la clausura de este congreso. En el chat hay oportunidad de hacer preguntas ahora cuando terminemos, pero vamos a empezar esta sesión. Aunque David Álvarez va a hablar de agradecimientos, yo también quiero destacar un par de agradecimientos. Por una parte, la presencia de Marta Serrano, del Ministerio, que está con nosotros. Lamentablemente, por la agenda, al final, en el último momento, el ministro no ha podido estar. Ahora nos lo explica Marta. Y a los que están en la sombra, pero son la razón de que funcione este congreso y de que se pueda visualizar. En concreto, a Rocío Moreno, del Instituto de Movilidad, y a Marketing Libélula, que es la empresa que nos apoya en todos estos procesos. Y bueno, pues sin más, paso la palabra a David Álvarez, vicepresidente del Instituto de Movilidad. Muchas gracias, Julián. Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos. Efectivamente, estamos en esta sesión inaugural en la cual, bueno, pues comentaros que al final hemos reunido a 126 personas entre ponentes y participantes en directos,
y siempre decimos que el Comus se basa en 4 patas. Esto existe gracias a 4 patas. La primera, aunque sea lo más feo que sea hablar de nosotros, la primera es en el Instituto de Movilidad, en los meses que hemos estado trabajando duro para que esto sea una realidad. La segunda pata, al final, es los apoyos institucionales que tenemos y no voy a dejar pasar el mencionarlos. Por eso, darle las gracias a todas las entidades que hacen su apoyo institucional, como el Ministerio de Transporte y Movilidad, el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, que además les damos las gracias de que nos han acogido hoy en su casa. También contamos con Metro de Sevilla, ITS México, MLC ITS Euskadi, Urbatrans Caribe, ASICA, STA Smart Transportation Alliance, Red Ciudades que Caminan, Red Ciudades por la Bicicleta, Red Simus, AMBE, Asociación de Marcas y Bicicletas de España, Connected Mobility Hub, Humankind, la Fundación Caminos de Hierro, IVIA, Moven, Sudeste Ibérica Redes, Confebus, Emobilitas, Ciclosfera, ANSIR, la AMT, la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, APETAN, CIES, Conocimiento e Ingeniería de España, La Ciudad Accesible, Conecta Logística, ISA, Iniciativa Sevilla Abierta, AESLEME, ASEP, Academia de Educación y Seguridad Vial, Metro Tenerife, FEDINTRA, Movidana, Fundación Ciudadana de Movilidad y Seguridad Vial, ATUC, Asociación Española de la Carretera, CAINFRA, IRAP, Envía Perú, Greenpeace, MoveMe, Officemen, Universidad Pablo de Olavide, ALAMIS, Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos, Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza y VTC Andalucía. A todos ellos, de verdad, muchísimas gracias por ese apoyo institucional, de difusión, de dar a conocer y de apoyarnos en este evento. La tercera pata tiene que ser nuestros patrocinadores. Sin ellos tampoco habría congreso. Y queremos darle las gracias a nuestros 6 patrocinadores que tenemos en esta edición, como es la consultora Alomón, a PTV Group, al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en su demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla, ALSA, al Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y al Grupo AVO. De verdad, a todos ellos, muchísimas gracias. Y la última pata, lógicamente, sois todos vosotros, todos los que asistís, todos los inscritos, los que tenéis ese interés por poder asistir a estos congresos de movilidad sostenible y de ampliar vuestros conocimientos. Os voy a comentar 3 concursos que vamos a tener en marcha durante esta semana. Por un lado tenemos el concurso a la ponencia más votada y más vista, ¿vale? En este caso, durante toda la semana estará disponible, de tal forma que para conocer un poco la ponencia más votada y más vista nos vamos a basar en 3 aspectos. El primero, en las votaciones que podáis hacer en la encuesta final del viernes. Cuando recibáis el último email, habrá un enlace a una encuesta final pues, para ver qué os ha gustado, qué podemos mejorar y también cuál ha sido un poco las ponencias que más os han gustado. También nos vamos a basar en las posibles recomendaciones que hagáis a lo largo de la semana, en nuestras redes o en los canales que tenemos. Oye, no os perdáis la ponencia que ha dado, ¿vale? Eso también. Y por último, pues en las estadísticas de visualización que vamos a poder tener. Todo ello, pues os comentaremos la próxima semana cuál ha sido la ponencia más votada, más vista, para además hacerle entrega de un premio. Tenemos un segundo concurso de fotografía, ¿vale? Aquí vamos a poner las bases en los canales del Congreso. Tenemos el canal de Telegram y el canal del grupo de LinkedIn, de tal forma que ahí informaremos, subiremos todas las bases, pero os adelanto que, bueno, un poco para poder participar es lo primero, lógicamente, estar inscrito en el Congreso, en el Comus 2024. También se trata de que publiquéis en nuestras redes sociales, LinkedIn, el antiguo Twitter, X, o en Facebook, una foto relacionada con la movilidad sostenible o desde dónde estáis o cómo seguís el congreso, ¿vale? Básicamente es eso, que subáis la foto que vosotros con la que queréis participar en nuestras redes sociales, LinkedIn, Twitter, X o Facebook. Y muy importante, incluir el hashtag, os voy a dar varios hashtags, cualquiera vale, hashtag concurso Comus, hashtag movilidad sostenible, hashtag Comus 2024, o hashtag ciudad hoy. Cuando digo ciudad es desde la ciudad en la que estáis. Si yo, por ejemplo, hoy que estoy en Madrid, veo el carril bici y le hago una foto y la subo, pues habría puesto hashtag Madrid hoy, ¿vale? Entonces esto sí es muy importante, subís la foto con alguno de estos hashtags. Número de fotografías
Por participante, vamos a limitarlo a 2, que hay algunos que sois muy amantes de la fotografía, pero bueno, por dar un poco oportunidades a todos, dos fotos por participante. Muy importante, que la fotografía sea original, ¿vale? De vuestra autoría y que sean publicadas pues, a nombre del fotógrafo o del aficionado. Plazo, tenéis hasta el viernes 15 de marzo, ¿vale? Inclusive, para que nos compartáis esas fotos con las que queréis participar en el concurso. El jurado lo conformaremos los miembros del Instituto de Movilidad, que elegiremos la fotografía ganadora y 2 finalistas. Y el premio pues, será la obtención de un pase completo, gratuito, del Comus 2024 y también pues, esa difusión de la fotografía en nuestras redes sociales y canales. Bueno, si diera la casualidad de que esa persona que está participando y ha ganado ya tuviese el pase completo, pues lo que haríamos sería devolverle el importe realizado. Como hemos dicho, elegiremos la foto ganadora y 2 finalistas, publicándolo todo en nuestras redes sociales, canales, en nuestro blog. Y la comunicación os la haremos el próximo martes, 19 de marzo, a las 18 horas, en hora de España peninsular, así como en el grupo de LinkedIn. Así que el próximo martes os esperamos. El tercer sorteo de un pase completo también. ¿Quién participa? Bueno, pues mayores de 18 años e inscritos, que estén inscritos en nuestro congreso. El plazo será del 11 al 15 de marzo, ¿vale? Vamos a subir las bases también en los canales que tenemos, pero bueno, ¿cómo participar? Pues hay que estar inscrito en el Comus, que sigáis al Instituto de Movilidad en nuestras redes sociales, LinkedIn o Facebook, escribir un comentario, el que queráis, con el hashtag Comus 2024 y luego pues compartir dicha publicación en tus redes sociales. Cumpliendo esto, estar inscrito, seguirnos seguir alguna de nuestras redes sociales del instituto, hacer un comentario con el hashtag Comus 2024 y que compartáis esa publicación en vuestras redes sociales, ya estéis participando. El premio, pues la obtención de un pase completo gratuito del Comus 2024, valorado en 160 euros. Igual, si justo el ganador o ganadora ya dispusiera de ello, pues se le devolverá el importe realizado. La elección del ganador del sorteo lo vamos a hacer a través de la herramienta de elección aleatoria llamada Sorteados y el elegido, si el elegido no cumpliese los requisitos, pues repetiríamos el proceso. Anuncio ganador, igual, el próximo martes 19 de marzo os esperamos en el último directo en el cual anunciaremos los ganadores, también os contaremos pues a lo mejor las historias más divertidas que han surgido, etcétera, y novedades. Esto sería un poco de momento todo por mi parte, Julián. Pues nada, muchas gracias, David. Ahora, antes de dar paso a la secretaria general, quiero decir que cuando terminen no se vayan, que vamos a seguir después. Tenemos ya pueden ver que es muy participativo nuestros congresos. Queremos que la gente participe, que esté activa y tenemos un pequeño ejercicio participativo que vamos a hacer después. Aparte de que obviamente se pueden hacer preguntas por el chat, pero vamos a hacer alguna pequeña encuesta. Que, bueno, ya no digo más, que no se me escape nada más. Y nada, bueno, pues ya le paso la palabra a la ilustre representante del Ministerio, y Marta, cuando tú quieras. Gracias, Julián, gracias, David. Oye, muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí con vosotros y con vosotras. Un saludo a toda la gente que nos está viendo en España y en Latinoamérica. Es un placer estar aquí representando al Ministerio. Es una lástima que el ministro al final no haya podido venir. Es cierto que lo tenía en agenda, por lo menos mandar un saludo, pero al final no ha sido posible. Están siendo unas semanas complicadas en este ministerio, como bien sabe quien esté en España, pero bueno, yo sí que he podido escaparme un ratito, recibiros para teneros aquí y hablar un poquito de movilidad, ¿no? Que es lo que me han pedido de movilidad sostenible y de la importancia de este tipo de congresos, que yo creo que son fundamentales en el día de hoy, sobre todo para compartir experiencias entre países y entre territorios que pueden parecer muy distantes, pero que al final los problemas que tenemos son muy parecidos y que yo creo que tener el conocimiento de cómo se han resuelto en otros sitios nos puede abrir mucho las puertas y los ojos a cómo tenemos que solucionarlos en nuestros países, ¿no? Que al final, sobre todo yo creo que en Europa tenemos la tendencia de pensar que ya lo tenemos todo hecho y lo tenemos todo pensado y luego salimos fuera y nos damos cuenta que no, que tenemos todavía mucho por aprender. Y creo que por eso es fundamental. Yo fui ponente del Comus de la primera edición, ¿no? Creo que fue
de la primera o de la segunda, ya no me acuerdo. De las dos. O de las dos, puede ser que fuera de las dos. Pero bueno, en cualquier caso, es fundamental. Tenemos que entender que ahora mismo estamos en un momento de crisis climática que, bueno, que no sabemos ni siquiera por dónde vamos a terminar saliendo esta situación, ¿no? Yo creo que incluso las previsiones más pesimistas parece que no se están cumpliendo y estamos ya con unas temperaturas que superan ampliamente las peores previsiones que teníamos. El otro día leía que era la primera vez que se había mantenido, ¿no?, durante 4 o 5 días de manera constante un aumento de 2 grados sobre las temperaturas medias, y eso que es lo que no se supone que no tenía que pasar, ¿no? Según el Acuerdo de París, no teníamos que llegar a esos 2 grados, pues ya estamos ahí o parece que podemos estar ahí. Y eso es muy peligroso, ¿no? Todas las noticias que llegan sobre la corriente del Atlántico Norte, sobre la rotura del vórtice polar, o sea, estamos en un momento en el que tenemos que actuar. La movilidad es parte fundamental y como uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero a nivel mundial y de contaminantes en general, no solamente la movilidad aérea y marítima, también la terrestre, la del día a día. Las ciudades son los grandes focos de contaminación, además vivimos y nos hemos acostumbrado a vivir, y es algo que yo creo que no deberíamos acostumbrarnos, y con un aire muy contaminado, sobre todo en grandes ciudades como Madrid, ¿no? Vosotros es que vivís en sitios que estáis con un ambiente bastante mejor que Madrid, pero en sitios como Madrid, Barcelona, Valencia, pero también en ciudades de Latinoamérica, ¿no? En Lima, en Ciudad de México, en muchas ciudades hay un problema fundamental de contaminación del aire que no aceptaríamos si fuera contaminación del agua. O sea, que es como, oye, estamos conviviendo con este tema, pero si estuviéramos contaminando el agua, igual no lo aceptaríamos. Y gran parte de eso es la movilidad. O sea, yo creo que tenemos un reto de cambiar nuestros hábitos de movilidad. Necesitamos entender, bueno, primero que igual es necesario moverse menos. Yo creo que moverse menos, bueno, pues moverse por moverse no es un objetivo. La movilidad en el ministerio, y yo creo que cada vez más se entiende como un derecho, pero no debería ser una necesidad, ¿no? Que son dos cosas distintas. Y por tanto, tenemos que poder ejercerlo, pero tenemos que poder ejercerlo de manera sostenible. Tenemos que intentar que se produzca el cambio modal, que yo creo que los que llevamos en este mundo de la movilidad sostenible llevamos muchos años hablando de la necesidad de cambio modal, pero no parece que termine de calar porque, bueno, pues porque al final el coche, el auto es muy cómodo para muchas cosas, y porque luego las ciudades están diseñadas, y sobre todo los nuevos desarrollos en las ciudades están diseñadas para que necesites tener un coche. Entonces, tenemos que hablar de cambio modal, pero tenemos que dar opciones de movilidad, sobre todo desde la administración pública. Yo vengo, como sabréis mucho si habéis visto mi biografía, de gestionar empresas de transporte público, y me parece fundamental que desde la administración y desde la empresa se pongan sobre la mesa la necesidad de aumentar la dotación de transporte público especial, y bueno, de transporte público y la infraestructura para transporte activo, ¿no? Para movilidad activa, carriles bici, aceras que sean accesibles de verdad. En Madrid seguimos teniendo, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en las ciudades en España, y me consta que en Latinoamérica pasa lo mismo. Seguimos teniendo un problema de inaccesibilidad de las aceras, perdonad, y tenemos que ponerle solución, porque claro, no podemos pedirle a la gente que ande o que vaya en bici o que se mueva en transporte público cuando no hay oferta, o sea, o cuando la oferta no es suficiente, que es lo que pasa en muchos casos, ¿no? Y bueno, con este foco, yo creo que ahora mismo en el Ministerio uno de los grandes proyectos que estamos tramitando es la Ley de Movilidad Sostenible. Se intentó tramitar en la legislatura pasada, muchos sabéis que decayó con la convocatoria anticipada de elecciones, cuando ya parecía que había un texto que íbamos a conseguir sacar adelante en el Parlamento español, pero bueno, la hemos retomado en el punto donde lo dejamos. Yo creo que es una ley que, bueno, tiene que pasar la tramitación parlamentaria. El año pasado fue la ley que más enmiendas tuvo en el Congreso, 975. O sea, para que os hagáis una idea, la de vivienda, que también fue una ley muy controvertida, tuvo 600, pero es que la ley del sector ferroviario tuvo 60. O sea, lo digo por poner un poco la escala bueno, yo creo que también de la inquietud que genera en la ciudadanía el tener una ley de movilidad sostenible y el impacto que luego tiene en la vida diaria la movilidad, ¿no? Se ha retomado en el punto que la dejamos precisamente pues porque, bueno, hay 2 razones. Primero, para no retrasar su aplicación. O sea, España no tiene ley de movilidad
y necesitamos tener una ley de movilidad. Yo creo que es de los pocos países europeos que no cuentan con ley de movilidad, que regula muchas actuaciones y yo creo que es muy necesaria. Pone el foco, por ejemplo, mucho en potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril, que es uno de los grandes abandonados en este país. Bueno, primero las mercancías, ¿no? Que parece que nadie nos acordamos de las mercancías, pero que están ahí. Cuando hablamos de movilidad sostenible tendemos a hablar siempre de personas viajeras. Las mercancías están ahí. Me consta que el jueves, ¿verdad?, es cuando tenéis las sesiones sobre mercancías y hablaréis mucho sobre transporte de mercancías en ferrocarril, además con Álvaro, bueno, que es un gran profesional. Pero es que además teníamos, bueno, de cara a los fondos europeos, de cara al reparto de los fondos europeos después del plan de recuperación, del PRTR, ¿no? El plan de recuperación, transformación y resiliencia, a ver si lo digo bien, que son los fondos europeos que llegaron a España detrás del COVID. Uno de los compromisos que adquirió España era la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible. Se tenía que haber aprobado antes de diciembre del año 2023. Se negoció con Europa para cambiar la fecha a diciembre de 2024 porque el año pasado decayó la tramitación parlamentaria por el tema de las elecciones y, por tanto, se tramita la misma ley para conseguir llegar a este año y que nos llegue los fondos europeos, que ahora mismo son uno de los grandes revulsivos en este país en muchos temas, pero concretamente en movilidad sostenible. Los fondos europeos que se están gestionando desde el Ministerio, especialmente para ciudades, pero también para comunidades autónomas y a nivel estatal, están yendo a descarbonización de flotas, están yendo a la implementación de zonas de bajas emisiones, está yendo a la construcción de carriles bus y carriles bici, está yendo a la construcción de supermanzanas, de lo que aquí se llaman superillas, ¿no? Y están yendo sobre todo a potenciar actuaciones de movilidad sostenible, actuaciones pensadas en que dejemos el coche en casa y cojamos la bici, que andemos más, que cojamos el autobús, ¿no? Yo creo que es fundamental tener claro que esta ley es importantísima para la gobernabilidad de todos estos fondos. También, además, genera un marco nuevo para la financiación del transporte público y las actuaciones de movilidad sostenible, que yo creo que son dos partes que ahora mismo el Estado pues tiene. Hay cierto dinero que se reparte a las autoridades de transporte en España, pero que necesitamos unos criterios mucho más claros y mucho más y que también genere cierta seguridad presupuestaria a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en un futuro, y esa ley marca pone ese marco, ¿no? Es la primera vez que se reconoce el derecho a la movilidad dentro de la ley, o sea, se va a reconocer como derecho dentro de la Ley de Movilidad Sostenible, si no cambia la tramitación parlamentaria, ¿eh? Es la idea que se tiene en el Ministerio. Luego ya sabéis que yo estoy hablando del proyecto de ley, luego lo que termine siendo pues será lo que quieran nuestros representantes políticos. Ahí nosotros podemos ya adelantar poco, pero yo espero que la movilidad siga siendo reconocida como un derecho. Además, tiene otra parte que, los que conocéis mi trayectoria sabéis que yo soy una luchadora de esto, que es que considera que es necesario aplicar la perspectiva de género en los proyectos de movilidad y de transporte. Y yo creo que va a ser un gran avance. Veremos cómo termina la tramitación parlamentaria. Estamos ya preparados para recibir las enmiendas cuando lleguen. Sospechamos que van a volver a ser más de 900, porque es un tema que está sobre la mesa y hay muchas sensibilidades. Yo creo que la ley es una ley que va a ser muy buena para el país. Luego se tendrán que desarrollar reglamentos que ya aterricen las partes concretas. Hay que entender que una ley lo que pone es el marco general y luego el reglamento es que lo aterriza. Es que si no, ya es una discusión que yo tengo muchas veces porque la ley es poco ambiciosa, o sea, se dice que la ley es poco ambiciosa, pero no, la ley no puede regular detalles muy pequeños porque si no luego hay que cambiarlos por ley. Entonces, para eso están los reglamentos que se regulan mucho más fácil desde el punto de vista administrativo. Y bueno, puedo seguir hablando mucho rato, pero no sé el tiempo que tengo en realidad, ¿eh? O sea, no sé el tiempo que me ha dejado. O sea, puedo estar aquí hablando 2 horas, pero quizá voy a hablar un pelín más de la parte de perspectiva de género para que yo creo que intentar transmitir. Yo llevo con este tema mucho tiempo intentando generar cierta sensibilidad a la necesidad imperativa que es aplicar perspectiva de género en ese sector, que es un sector muy, muy, muy masculino. Se lo comentaba antes a Julián y a David, ¿no? Si en los trabajadores que hay en los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Las personas que trabajan en la Administración General del Estado hay un 60% de mujeres. La realidad es que en este ministerio
somos el 36%, porque el Ministerio de Transporte sigue siendo un sitio muy masculinizado, pero es que si vemos cómo está el sector de transporte por carretera en España está por debajo del 10% la presencia de mujeres y en ciertos puestos está por debajo del 5%. O sea, si hablamos de personal de conducción o personal de talleres, pues en las empresas de transporte de autobús está, pues en MT Madrid estaba en un 3,6, en Valencia más o menos lo mismo y en talleres menos del 2%. O sea bueno, que es un sector que todavía tiene mucho que ganar del talento femenino, yo creo, y que además es importante porque luego si vemos quién usa el transporte público o quién se mueve de manera más sostenible, ahí estamos las mujeres sobre todo, ¿no? Entonces, de repente tenemos como una aparente contradicción entre quién regula el transporte y quién es el transporte público sobre todo y quién son las principales usuarias, que somos las mujeres. Entonces, eso al final lo que resulta es que, bueno, pues que tenemos todos unos sesgos que son un poco machistas en muchos casos, son de más tipos, pero concretamente en estos son machistas. Y aunque los estudios que se hacen, yo no digo que estén mal hechos, están bien hechos, pero si parten de una perspectiva en la que se eliminan los viajes cortos, se eliminan los viajes de menos de 15 minutos o de menos de 1 kilómetro, que eso se ha hecho históricamente en los estudios de movilidad. Es la movilidad típicamente más femenina porque seguimos encargadas de los cuidados, ¿no? Somos las que llevamos a los niños al cole por la mañana normalmente o las que vamos a las compras que están cerquitas todas y además el COVID nos enseñó que era la movilidad fundamental porque podíamos, en España al menos, no podíamos salir de casa a no ser que fuera a ir a la compra. O sea que el motivo compra resulta que es uno de los motivos fundamentales y es uno de los motivos que normalmente se descartan en los estudios de movilidad. Además, a mí, yo lo cuento siempre que históricamente en los estudios de movilidad se ha hablado de movilidad obligada para referirse a la movilidad de trabajo y de estudios, cuando hay pocas cosas menos obligatorias que ir a recoger al niño al cole. Y sin embargo, o sea, eso te puede generar un problema legal. No ir a trabajar o no ir a la universidad, probablemente no, pero no, dejarte al niño sin recoger en el colegio es un problema. Y sin embargo, al final, también el lenguaje, ¿no?, modela lo que hacemos. Si resulta que lo que es obligatorio es ir a trabajar y estudiar y el resto de motivos ya no son obligatorios, pues hombre, el sistema de transporte se tendrá que planificar para lo que es obligatorio. Entonces, es fundamental que empecemos a cambiar esa manera de ver las cosas, ¿no? De entender que aplicar perspectiva de género en realidad no es ayudar o de alguna manera incluir a las mujeres, es incluir a gran parte de la ciudadanía. Las mujeres en general viajamos o viajamos de manera más frecuente acompañadas por menores o acompañadas por personas dependientes y, por tanto, aplicar perspectiva de género es ayudar a gran parte de la población. Así que bueno, es fundamental, la ley lo va a exigir, o sea, yo que soy una defensora, pues si sigo aquí, lo voy a exigir también. Creo que es importante, no sé si tenéis alguna ponencia en este, yo creo que hablé una vez de aplicar perspectiva de género, ¿no?, en el Comus. Yo creo que fue la primera ponencia que hice fue de temas de género. Y bueno, espero que disfrutéis mucho el congreso, que aprendáis mucho, que podamos compartir muchísimas cosas. Yo, si en algún momento tengo tiempo de mirarme presentaciones, me gustaría ver algunas, porque hay algunas que son muy interesantes. Y poco más. Con esto queda inaugurado el Congreso y os cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Marta, con la pasión y el conocimiento que tienes de todos estos años dedicados a la movilidad. Te agradecemos mucho la intervención. Creo de todos estos temas que has citado, zonas de bajas emisiones, temas de género, electromovilidad, vamos a hablar Claro. en el Congreso. Hay varias ponencias de género, de mercancías también, que como bien has dicho, siempre se olvidan, ¿no? Yo suelo decir que como las mercancías no votan, pues se olvidan, ¿no? Pero importan, ¿no? El Congreso tiene un carácter multidisciplinar. Lo digo porque es que no es solo que haya asistentes y ponentes de muchos países, sino que además hay de muchas disciplinas y puntos de vista. O sea, hay desde especialistas del sector, hay operadores, hay gente, activistas, digamos, implicadas en el tema, gente de punto de vista ambiental, económico. Hay una gran variedad
y esto quería remarcarlo. Luego quería aclarar, como Marta ha dicho, venís de otra parte, venimos de Andalucía, para que quede claro, de Sevilla y Málaga. Pero respiran mejor aire que en Madrid, ¿eh? Sí. Eso es fácil. Sí, exactamente, que respiramos mucho mejor aire. Pero, y ya para terminar, porque tengo que terminar siempre así, me ha sacado el tema Marta también de la movilidad activa accesible, y yo siempre digo lo mismo, como abuelo del sector y como abuelo que tengo 2 nietas y un nieto en camino, me parece un tema fascinante, importante y del que también vamos a hablar. Y nada, con esto te vuelvo a pasar la palabra para esa pequeña sorpresa que teníamos Muy bien, pues participativos. muchas gracias, Julián. Bueno, pues sí, vamos a tener una actividad participativa de tal forma que nos ayudéis un poco a que entre todos hablemos de movilidad sostenible. Entonces tenemos preparado un Mentimeter. Entonces vamos a ver si me apaño a compartir pantalla. Me vais a perdonar un momentito. Compartir. Era aquí. Y ahora presentar. Vale. Vale. Bueno, ahora mismo estaréis viendo la portada, digamos, en este día 1, ¿vale? Hablemos de movilidad sostenible y queremos contar, pues, como os he dicho, con todos vosotros. Vamos a hacer un ejercicio interactivo de tal forma que podáis acceder. ¿Cómo se accede? Pues ahí veis un poco las instrucciones para participar. Tenéis 2 opciones. Bien leyendo el código QR, pues lo mejor es participar desde el celular, desde el móvil. Leéis el código QR y os va a abrir directamente la página web para participar, o si no, podéis, si estáis en el ordenador, pues www.menti.com, os va a pedir un código y este sería el código, el 33497711. Además, mira, ya empiezan a llegar likes, por tanto, veo que sí, que lo estáis viendo, que podéis acceder. Así que vamos a esperar un momentito a que os vayáis conectando, de tal forma que, como digo, tenemos preparadas 5 preguntas, 5 debates, mini debates, de tal forma que nos vayáis diciendo un poco lo que opináis, ¿vale? Como digo, vamos a hablar de movilidad urbana sostenible. Cuando queréis podéis ir participando. Quiero decir, de locución, ¿eh? No te preocupes, yo por lo menos voy a participar aquí en la encuesta. Perfecto. Bueno, pues como veis ahora nos están llegando ya un montón de me gustas, de corazones, de tal forma que sí, que estáis entrando. Perfecto, bueno, pues entonces si queréis vamos a pasar ya a la primera pregunta, al primer mini debate, ¿vale? En el cual es una pregunta que nos gusta hacer mucho a nosotros y es, ¿debe ser gratis el transporte público? Bueno, pues hemos abierto 4 opciones. Una es no debe ser gratis, pero sí que debe ser barato. Otra que es sí, creéis que realmente el transporte público, la medida adecuada es que sea totalmente gratuito. Otra es que debe tener el precio el que tiene ahora, es correcto, se puede mantener. Y el tercer caso es que consideremos que el transporte público hoy en día es demasiado barato y debería subirse el precio de tal forma que podamos pues, sufragar mejor o podamos cubrir una mayor parte de los costes de explotación. Bueno, pues están llegando las respuestas, ya tenemos respuestas de 39, de 40 personas, de tal forma que, como veis, bueno, pues lo primero es que la mayoría empieza a decir que no debería ser gratuito, que sí barato. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, yo soy una defensora de que el transporte público no debe ser gratis. Podemos montar aquí un debate, ¿eh? Sí. No, yo pienso lo mismo, lo que tiene que ser es bueno. Claro. Eso sí que tiene que ser. Bueno, además, yo creo que es que nos lo dicen los datos, ¿no? La encuesta de movilidad de Madrid, la última que se hizo en 2018, que además yo creo que fue la última vez que nos vimos, Julián, en persona. Fíjate, cuando presentaron porque la presentaron en febrero de 2020 y claro, ya luego fue COVID y ya... Pero lo que decía la encuesta de movilidad de Madrid dice que solo el 2% de las personas que no usan el transporte público lo hacen por el coste, mientras que hay más del 60% que no lo utilizan por falta de servicios. Y esa tendencia se mantiene en Valencia, se mantiene en Barcelona. Sevilla no lo conozco, pero sí que se mantiene en Valencia es menor del 5% y en Barcelona es similar.
Entonces, al final es como, joder, pues si la gente lo que está diciendo es que quiere más servicios y no es el coste, pues tendremos que invertir en más servicios. Y al final los presupuestos públicos pues son limitados. O sea, no podemos, ojalá pudiéramos abarcarlo todo, pero la realidad es que no podemos. Entonces, eso por un lado. Y por otro, lo que está demostrado con el transporte público gratuito es que no se reduce el uso del coche y sí se reduce los modos activos. Entonces, no podemos aumentar la demanda del transporte público a base de disminuir la de los modos activos. Si no es una política que reduzca el uso del coche, no es una política buena para la ciudadanía. Entonces, al final, pues, bueno, pues estamos invirtiendo mucho dinero, quizá en el sitio equivocado, no, quizá no, seguro en el sitio equivocado, deberíamos aumentar servicios, pero es que además tenemos que pensar en cómo hacer el cambio modal, ¿no? Y cómo progresar el cambio modal. Y no de modos activos al transporte público, o sea, es que no nos podemos pelear por el mismo trozo de tarta. No puede ser. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues como veis, de los 77 participantes que llevamos, hay un alto porcentaje que considera que efectivamente no tiene que ser gratuito, sí barato, pero no gratuito. Bueno, vamos a pasar al segundo debate, al segundo mini debate que os lanzo, y es, ¿cuál de estas medidas creéis que es por la que se debe apostar hoy en día en materia de movilidad urbana sostenible? Damos una serie de opciones. Primero, es importante la seguridad vial, el número de accidentes en tránsito que se producen. Lo segundo es que debemos pensar más en la movilidad peatonal, mejoremos la caminabilidad, mejoremos las aceras. Otro es, hay que apostar más por un mayor número de estacionamientos, que cuando cojamos el auto sea un poco el camino a seguir. Otro es, lógicamente, potenciar la bicicleta, ese modo de transporte gratis, sano, rápido. Otra opción es la de ampliar carriles de coche, ¿no? Parece que cuando se nos congestiona una autovía, una calle, una carretera, la solución a lo mejor es ampliar un tercer carril o un cuarto carril, etcétera. También otra opción, hay que apostar por el transporte público, invertir en sistemas pues, como el metro, el tranvía, el ferrocarril, etcétera. Y también otra medida muy interesante puede ser la de apostar al transporte público desde la creación de plataformas exclusivas para su uso. No sé qué opinas, Marta. Yo es que tengo aquí una postura que, bueno, yo creo que, y es así como lo he puesto yo, en el puesto número 1 para mí es reservar plataformas exclusivas para el transporte público porque es la que se puede hacer ya. O sea, esa es inmediata, es la que menos coste tiene y es la que mayor efectividad tiene porque mejora muchísimo la velocidad comercial. Entonces, desde un punto de vista de, no sé si desde la administración o un poco operativo, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer ya? Es tener plataformas exclusivas para el transporte público. Porque cuando decimos reservar plataformas exclusivas para el transporte público, en realidad estamos hablando de plataformas exclusivas para el autobús. El autobús es el medio más flexible y el más rápido de implementar en una ciudad o en un territorio, porque, bueno, si compras autobuses, la experiencia desde que tienes la orden de compra hasta que lo recibes, pues pasan 6, 8 meses, más o menos, y por tanto puedes aumentar la flota de manera bastante ágil. Y, sin embargo, invertir en metro, tranvía, ferrocarril, metropolitano, tiene que haber un plan que tiene que estar coordinado con esas plataformas exclusivas. Pero son proyectos que si empiezas hoy, tardas 10 años en ver los primeros resultados. Igual no podemos esperar 10 años en ver los primeros resultados, ¿no? Un poco desde un punto de vista práctico. Al final, construir un metro, construir un tranvía un poco menos, pero metro, ferrocarril, en comprar los trenes, es que desde que haces el pedido de compra pasan 4 o 5 años, hasta que tienes el primer tren, o sea, porque no hay tren, o sea, autobuses tampoco hay, pero los autobuses son más fáciles de construir, sí, mientras que los trenes se tienen que diseñar y se tienen que construir. Los autobuses están mucho más estandarizados y por tanto son mucho más ágiles de adquirir que un tren y por supuesto la infraestructura, ¿no? Si ya estamos hablando de un metro que tiene que ir por un túnel, simplemente conseguir la financiación necesaria y conseguir el presupuesto necesario para hacer un túnel, cuando ahora mismo en España el kilómetro de túnel de metro está en torno a los 70 millones de euros, el kilómetro. Es que para tener una red un poco grande necesitas una inversión, pues no lo sé, es que para una línea de metro que tenga por lo menos 10 kilómetros, ¿no? O sea, es que ya son 700 millones de euros, es que más el material móvil. O sea que necesitas muchísima inversión, una planificación a muy largo plazo.
Se tienen que hacer en grandes corredores. Yo soy una convencida de que se tiene que implementar transporte ferroviario en grandes corredores, pero también tenemos que tener claros los plazos de los que estamos hablando. O sea, si ahora mismo queremos revertir temas de movilidad y mejorar o sea, permitir el trasvase modal, lo que necesitamos son plataformas exclusivas para el transporte público que se puede poner ya, porque es que la infraestructura ya está construida, que son las carreteras. Es que tenemos la carretera, pues hay que hacerle pequeñas modificaciones, pero son proyectos mucho más rápidos de hacer. Y vamos, entre que llegan y no llegan los autobuses tienes la plataforma montada, esperemos. Yo en tercer lugar he puesto mejorar la caminabilidad porque me parece fundamental que las aceras sean accesibles, lo que decíamos antes, ¿no? Tienes que poder salir a la calle y andar. Es que si no sales a la calle y andas y puedes andar, no vas a coger el transporte público porque tienes que llegar andando. Al final el transporte público es cierto que no es un modo activo, pero una parte del viaje es activa. O sea, a la parada del autobús o del tren tienes que llegar andando, es inevitable. Eh, y, y bueno, necesitas que las aceras estén bueno, lo mejor posible. Para mí luego es potenciar la bici, pero porque yo la bicicleta al final sigue siendo transporte individual. Entonces, bueno, está bien, pero bueno, la bicicleta no es 100% accesible y no lo va a ser nunca por sus características. O sea, al final, si de verdad nos creemos que la movilidad es un derecho, desde la administración tenemos que garantizar que todo el mundo tenga acceso a transporte público y pueda usarlo, ¿no? Porque el día que, bueno, es que no tienes por qué tener una discapacidad, pero el día que te rompes una pierna, pues no puedes usar la bici. Y si no tienes un autobús o una línea de metro, pues no te puedes mover. Y entonces pasas a ser una persona dependiente y alguien te tiene que mover, ¿no? Entonces, por eso para mí la bici, dentro de que es importante los modos activos, pero para mí no son los más importantes, son más el transporte público y ahí soy. Luego, la seguridad vial, es cierto que igual en países de Latinoamérica estaría en posiciones más altas. En España, pues tenemos la seguridad vial no es mala y si se reduce el uso del coche, pues será mejor, porque al final el problema de la seguridad vial es que hay demasiados coches, no que hay demasiadas personas por las calles a las que atropellan, ¿no? O sea que al final ahí hay un doble juego. Y luego, entre más estacionamiento y ampliar carriles de coche, es que ni los he puesto. Quiero decir, eso no deberían estar en una pregunta sobre movilidad urbana sostenible. Bueno, mira, te comento, hay 4 comentarios. Sí. Uno de ellos es, estoy totalmente de acuerdo con Marta. Muy bien. El segundo es, ¿qué plan tiene el Ministerio para hacer las plataformas Busbao? Pues mira, eso ha sido un reto. Sabéis que, bueno, igual la gente de Latinoamérica no lo sabe, pero os hago un resumen rápido. En España básicamente hay una plataforma Busbao que está hecha desde los años 90, que es la plataforma de una de las carreteras que entra a Madrid, de la A6. Es una plataforma dura en el sentido de que la separación de la autovía es mediante accesos en túnel y mediante, bueno, va en trinchera prácticamente en la mediana de la carretera. Desde entonces no se había vuelto a hacer una plataforma Busbao. Hace unos años se lanzó un Busbao en la A2, que ya parece que vamos a empezar a construir después de 2 o 3 años de tramitación, porque ha sido, de verdad, ha sido un infierno administrativo porque no teníamos competencias en muchos tramos. Entonces, la coordinación con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento de Madrid no ha sido fácil, pero no porque no quisieran, yo creo que hay voluntad por todas las partes de poner el carril Busbao, pero administrativamente era muy complicado saber hasta dónde llegaban las competencias y hasta dónde no. Y bueno, el plan ya está licitado. De hecho, en el Ministerio claro, yo desde fuera del Ministerio lo veía, bueno, era muy crítica con el tema. En el Ministerio me han contado que era como, dejadnos que lo hagamos nosotros, dadnos a nosotros las competencias para hacerlo y ya lo lanzamos nosotros, porque si no la coordinación interadministrativa ha sido muy compleja. Entonces, se van a lanzar, creo que luego se sigue, no me acuerdo si por la A3 o por la A5, pero hay un plan coordinado con el Ayuntamiento y con la Comunidad Autónoma, o sea que hay un plan que yo creo que va a ir adelante y también hay que meterse en otras ciudades, no solamente en Madrid. Te lanzan otra. A ver. ¿Qué se ha hecho de la estrategia estatal de la bicicleta? La estrategia sigue en vigor, ¿eh? O sea, la estrategia estatal, de hecho, esta mañana he tenido una reunión de temas de la oficina de la bici de aquí del Ministerio y vamos para adelante, estamos ahora pidiendo financiación a Fondo FEDER precisamente para hacer carriles bici. Un poco, claro, tenéis que tener en cuenta que nosotros en movilidad urbana no tenemos competencia. O sea, el Ministerio no tiene competencias en movilidad urbana. La ley de bases locales del año 82 le da la competencia de transporte y de movilidad a los ayuntamientos, por tanto a los municipios. Nosotros no podemos entrar, aunque a veces que nos lo piden, bueno, ¿y por qué no construís un carril bici? Es que no podemos entrar, podemos regular. Se ha hecho unas recomendaciones de diseño de infraestructura ciclista en el Ministerio,
pero no pueden dejar de ser recomendaciones. Lo que nosotros estamos intentando hacer es ver dónde faltan, dentro de la infraestructura del Estado, dentro de las carreteras del Estado, dónde faltarían esas conexiones entre municipios y entre carriles bici y hacerlos, o sea, intentar invertir. De hecho, tenemos varios proyectos para mejorar ese tipo de infraestructura y para implementar carriles bici. Y estamos trabajando en ello, no lo hemos dejado en ningún momento. Y luego, pues 2 comentarios más. Uno de vosotros nos habéis comentado que el 30% de la movilidad se realiza andando, por tanto no hay que olvidarla nunca. Y otro comentario es que la política a recomendar depende del tamaño de las ciudades. Cuando tienes ciudades pequeñas, menos a 50.000 habitantes, invitas a potenciar los modos no motorizados y de transporte público, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, como veis, la mayoría de vosotros pensáis que la principal medida tiene que ser invertir en transporte público. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, siguiente mini debate, y aquí lo tenéis, ¿no? La red de transporte público urbano en festivos, ¿creéis que debe ser la misma durante que la que se presta en días laborables? Pues sí, porque es más fácil de entender, porque es más fácil de usar. 2, pues depende del caso, ¿no? Pues solo en algunas redes, porque va a depender del tamaño de la ciudad, pues puede depender. 3, no. Realmente sería interesante que la red de transporte público urbana de esta ciudad sea diferente en festivo, en día fin de semana festivo, porque las demandas cambian. Y otro es que realmente no tiene sentido tener servicios de transporte público urbano en fines de semana o festivos, porque resulta hay mucha menor demanda, baja incluso la rentabilidad y se podría hacer uso pues, de otros medios como el taxi, ir andando o en bicicleta. ¿Qué opinas? Bueno, esto quería decir que esta pregunta se me ocurrió escuchándote a ti en Barcelona en la Hablar de la red nocturna de Mete Valencia, ¿no? De ese tema, ¿eh? O sea, tenía que aclararlo. O sea, para mí eso es un sí rotundo, ¿eh? Hay un tema y es que a las personas no nos gusta tener que pensar mucho, entonces no nos gusta que nos cambien la red y no nos gusta... A ver, esto obviamente solamente está hablando de autobuses porque los metros son rígidos y no, pero para hablar de autobuses está demostrado que lo que mejora la usabilidad de la red es que la gente conozca bien el servicio. Y aunque es verdad que la demanda cambia, pero no cambia tanto como para justificar cambiar la red. Nosotros, era lo que decía Julián, cuando yo era gerente de la empresa municipal de transportes de Valencia, de la empresa de autobuses de Valencia, lo que hicimos fue lo contrario. O sea, teníamos una red nocturna que era totalmente diferente a la diurna, que es lo que pasa en Madrid, lo que pasa en Barcelona con el Nipbus, lo que pasa en Sevilla. O sea, entiendo que es el modelo más general. Y no se había recuperado después de la pandemia, o sea, a pesar de que ya se había modificado, bueno, pues ya abrían los bares, abrían las discotecas, o sea, había ocio nocturno y había vida nocturna, que durante la pandemia no. El ratio de recuperación de la red nocturna con respecto a la red diurna era muy distinto, o sea, era, pues si en la red diurna estábamos ya en torno al 70-80%, la red nocturna estaba a 50 y tantos de recuperación de demanda. Y bueno, y es verdad que en Valencia había algunos barrios que no estaban cubiertos por la red nocturna y se planteó pues, lo que se había hecho siempre, ¿no? Alargar la red nocturna pues, haciendo más ramales y haciendo las líneas más largas y al final haciendo que el viaje fuera más incómodo. Pero hicimos un proyecto muy bonito en el que lo que hicimos fue eliminar toda la red nocturna y poner la misma red diurna por la noche, no la misma, la mitad de las líneas, porque es verdad que bueno, pues, por la noche hay menos demanda, pero de manera que la gente podía ir a cenar en una línea, se podía ir a cenar a la playa, en el caso de Valencia, en la línea 19 y volverse en la línea 19 nocturna. No tenía que pensar cómo se iba a volver, ¿no? Simplemente, pues oye, por la noche cogía la misma línea, en las mismas paradas, con la misma estructura. Es que parece que no, pero en el primer mes duplicamos la demanda y ahora está muy por encima de la de 2019, está como en torno a un 20% por encima de la de 2019, se ha mantenido estable ya. Y ha sido uno de los grandes éxitos de la ciudad, ¿eh? O sea, al final cambiar la red algunos días hace que la gente no lo entienda. También estamos pensando en fines de semana, ¿no? En festivos y fines de semana fundamentalmente, sin tener en consideración que mucha gente trabaja los festivos y los fines de semana. O sea, que no podemos mirarlo desde el punto de vista de una persona que trabaja en una oficina o en un colegio,
que tiene una movilidad muy cambiada, sino que en la ciudad hay muchos trabajos que se desarrollan los festivos y los fines de semana y que por tanto no pueden cambiarte, porque si tú trabajas un sábado, ¿por qué te va a cambiar la red con respecto a cuando trabajas un martes? Si es que vas al mismo sitio, ¿no? O sea, si la red está bien diseñada, debería servir para fines de semana y para días laborables igual. Mira, tenemos una pregunta sobre la ley de movilidad sostenible. A ver. ¿Por qué limitar la financiación pública de la movilidad en la ley de movilidad sostenible al ámbito urbano y metropolitano cuando los usuarias más cautivos y más dependientes del transporte público está en las regiones? Está en las regiones. No entiendo qué significa que está en las regiones, pero entiendo que están preguntando por qué no subvencionamos a las líneas de larga distancia, porque sería la única opción que tendríamos. O sea, las regiones están, por competencias autonómicas, también son de las comunidades autónomas, que sí que está incluido en la ley. O sea que yo creo que hay que hablar, que hay que pensar un poco en la movilidad y en el transporte público en general. Es cierto que bueno, nosotros tenemos líneas de larga distancia en España y van a seguir estando. O sea, no, de hecho, una de las cosas que obliga la ley es aprobar el nuevo mapa concesional en el plazo de un año desde la aprobación de la ley y ya sacar todas las líneas de licitación en 2, o sea que no nos hemos olvidado. La parte de financiación, pues bueno, es que el coste más recurrente es el coste diario, es el coste de la gente que tiene que coger el transporte público a diario y es lo que subvencionamos y lo que subvencionan los ayuntamientos y las comunidades autónomas, a lo que no el transporte de larga distancia, que además, bueno, en el caso ferroviario, en explotación comercial no está permitido por la Unión Europea tampoco, o sea que esto también pasa. Otra pregunta interesante. A ver, ¿Qué resuelves primero, la micromovilidad o la macromovilidad? No es, bueno, es que depende de lo que estemos hablando. O sea, al final, si estamos hablando a escala país, pues es que no tiene sentido. Yo iría más a solucionar primero la escala ciudad o la escala área metropolitana, ni siquiera ciudad, porque hay un tema y es que a la gente le da igual de quién sea esa línea o de quién sea ese trozo de ciudad, ¿no? Los límites en las ciudades cada vez son más difusos. Los términos municipales que antes tenían mucho sentido, pues ahora en grandes áreas, Sevilla, Valencia o Madrid o Barcelona, pues ya a nadie le importa, ¿no? ¿Dónde llega una competencia de uno o de otro, ¿no? Y cuando yo trabajaba en Metro Madrid, nos pasaba mucho que nos llegaban reclamaciones del metro, que depende de la comunidad autónoma y no del ayuntamiento. Y era como, y es que es normal, es que la gente es como, bueno, pues es que quiere que funcione el transporte y le da igual que lo esté gestionando, ¿no? Una rápida. No, espera, un segundito sobre este tema. Yo creo que un concepto que nosotros desde el Instituto Movilidad predicamos mucho y que hablamos mucho es que al final y no hemos comentado todavía, no ha salido el tema, es el urbanismo y la movilidad como binomio inseparable. Es que el problema está en que para reducir esa movilidad contaminante tenemos que tener un diseño de ciudad que sea adecuado, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta y que cada vez que se haga una actuación urbana se piense en que la gente tiene que moverse y de una manera sostenible y también que cuando hagamos un proyecto de movilidad lo orientemos con el concepto de desarrollo orientado al transporte, es decir, pensando en el modelo de ciudad que queremos. Eso es fundamental. Esa rápida que te comentaba. ¿Se fomenta desde el Ministerio que las administraciones autonómicas y locales extiendan entre sus empleados el uso del transporte público entregando abono transporte como beneficio social, por ejemplo? Es una pregunta muy de Madrid, que es donde existe abono de transporte. A ver, no, desde el Ministerio y la ley lo que busca es que se realicen planes de transporte al trabajo y que de algún modo se pueda beneficiar, pero es una competencia autonómica, los planes de transporte al trabajo. Entonces, una de las claves del desarrollo de esta ley ha sido no meternos en competencias autonómicas porque luego enseguida te la llevan al Constitucional y ya se paró la tramitación de la ley. O sea que, sobre todo hay comunidades autónomas que son muy combativas, como bien sabéis, y que cualquier mínima parte que parezca que nos metamos en sus competencias, pues no lo aceptan y con razón, O sea, pero que hemos tenido que ser muy cuidadosos con esa parte, que no ha sido sencillo. Está revisado por muchos abogados del Estado precisamente para no. Entonces, se puede potenciar, se puede animar, se puede generar cierto debate, pero no podemos obligar a nadie, O sea, eso tenerlo clarísimo. Muy bien, bueno, pues como veis, pues una gran mayoría de los asistentes habéis pensado que efectivamente
la red de transporte público en festivo, en fin de semana, sí que debería tener cambios porque, bueno, pues hay una movilidad diferente. Vamos a por la siguiente. La siguiente es, ¿por dónde creéis que deben empezar a trabajar las ciudades para impulsar la movilidad sostenible, ¿no? ¿En qué áreas es prioritario empezar a actuar? Aquí veis que os hemos propuesto pues 6 casos, pues la peatonalización de las zonas más céntricas y de mayor atracción de viajes, la de garantizar entornos y caminos escolares seguros, la de contar con un transporte público de calidad, quizás regular mejor o más adecuadamente el aparcamiento y el tráfico, o gestionar adecuadamente el transporte de mercancías. Y otra opción puede ser la de impulsar modos de movilidad personal, pues como la bicicleta, patinetes, etcétera. Aquí vemos ya, bueno, pues van llegando las primeras respuestas. ¿Qué opinas, Julián? Bueno, yo creo que hay un tema que justo vamos a hablar mucho de zonas de bajas emisiones, todo esto de los fondos europeos que está trabajando. Y yo suelo decir que, o sea, que antes de quitarlo de decir el coche no, que no entre, hay que dar soluciones. Esto es, lo suelo explicar con el palo y la zanahoria, que es una expresión muy española, o una de cal y una de arena, que es más universal en el español, y es que realmente tenemos que dar soluciones alternativas y empezar por esas soluciones. Entonces, lógicamente yo creo que lo que es la caminabilidad, porque al final alguien nos ha dicho que el 30% de la movilidad se hace peatonal, pero la secretaria general nos ha dicho el 100%, porque todos tenemos que llegar al coche, al autobús. Si lo El tienes coche aparcado casi menos, pero al autobús tenemos que llegar caminando, tenemos que llegar, o sea, todos caminamos. Entonces, creo que le daría mucha importancia a la caminabilidad y al transporte público como solución eficiente, vamos. Bien. Bueno, mientras vais votando, le lanzamos otra pregunta que ha llegado a Marta. Yo tengo opiniones, yo no creo que no estoy de acuerdo con Julián, de hecho. Yo creo que hay que regular el aparcamiento en superficie ya. O sea, me parece un escándalo que haya una privatización absoluta del espacio público como la hay en las ciudades. O sea, yo que no tengo coche, no tengo acceso a mis 12 metros cuadrados de suelo público y la mayor parte, bueno, y si tienes coche, pues sí, ¿no? Y al final el espacio público es un bien muy preciado. Y además está demostrado que tener aparcamiento en destino es uno de los grandes condicionantes para elegir coche en vez de transporte público u otros modos. Entonces, yo soy de las que empezaría regulando el aparcamiento de tráfico, ¿eh? Además, Sí, realmente la peatonalización de zonas concurridas y céntricas ya claro, está quitando ya quita aparcamiento. O sea, que ya es parte de la política. Sí, pero lo que no puedes hacer es que te pasen efectos fronteras, ¿no? Que es lo que pasa Eso es verdad. en mi barrio, es un drama. O sea, yo vivo justo al borde del primer anillo de Madrid, de la M30, y es una zona de aparcamiento, la gente va a aparcar ahí para coger el metro. Entonces, claro, al final es una zona muy degradada, la calle está muy degradada porque no hay las aceras muy estrechas y hay muchos problemas de accesibilidad, y en gran parte es porque está ocupado por coches por gente que debe ya dejar el coche para poder coger el transporte público y acceder a Madrid, ¿no? Entonces, hay que hacerlo como, ¿no? De manera global. Perfecto. Pues mira, mientras vais avanzando, se lanza aquí otro mini debate que te lanzan, que para los que no sois de España, os pongo en antecedentes, y es que en muchas ciudades o en algunas ciudades de España, con los cambios de gobierno han optado por empezar a eliminar carriles bici, incluso carriles bus. Entonces, la pregunta que lanzan es, ¿qué va a pasar con los fondos europeos y la reversión de carriles bici y bus en algunas ciudades como Valladolid, Elche, Logroño, Murcia, etcétera? Se está analizando porque, claro, los ayuntamientos al final presentan justificación para hacer algunas cosas o presentan modificaciones de los proyectos originales. Entonces, cada uno se tiene que tratar muy adecuadamente, pero está claro que desde el Ministerio tenemos que hacer algo porque hay algunos casos que es que además son clamorosos. En Valladolid, los carriles bici que se han quitado no estaban construidos con fondos europeos, por ejemplo. O sea, pero claro, porque hacen ese truco, ¿no? En Logroño sí que parece que está habiendo más problemática, pero lo estamos analizando, ¿eh? No tenemos todavía una solución clara para este problema. Bien. Bueno, pues como veis un poco las dos opciones, porque claro, dábamos solo 2 opciones y habéis priorizado, lógicamente, contar con un transporte público de calidad y esa peatonalización,
Pero como veis, bueno, pues en tercer lugar, curioso ese impulso también de la bicicleta. Y uno de los comentarios es que también se puede impulsar el carpooling mediante restricciones de circulación de un vehículo con solo el conductor. Eso efectivamente también. Bueno, pues vamos con la última pregunta, último mini debate que lanzamos. Es si las estaciones de bus y ferrocarril en las ciudades deben estar, y aquí lanzamos, pues oye, deben estar juntas, creando casi espacios de intercambiadores, deben estar separadas porque cada una de ellas tiene una función diferente. Bueno, pues depende del tamaño de la ciudad o depende de las ubicaciones, porque si las dos estaciones las vamos a poner fuera, depende, ¿no? Y la otra opción es que no debería haber estaciones de autobús, solamente paradas a lo largo de la ciudad porque no fuese necesario. ¿Qué opináis? No, yo tengo claro que tienen que estar juntas, ¿eh? O sea, es que al final el rango de movilidad que cubre un autobús o un tren es que son muy distintos. O sea, es que al final, y la capilaridad que tiene un autobús no es la que tiene un tren. Entonces, si hay una red que sea la espina dorsal de la ciudad, que sea ferroviaria, los autobuses en muchos casos tienen que funcionar como alimentadores, ¿no? de ese sistema ferroviario y, bueno, y al final facilitar el transbordo. El transbordo es de las cosas que más penalizan para llegar a usar el transporte público y cuanto más fácil sea, mejor. O sea, eso... Yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo que deben estar juntas. Es un problema que tenemos en Sevilla, ¿no? Que están a 45 minutos en autobús o andando. Es un problema que existe en Ciudad Real, que está media hora andando, que es una ciudad de 70.000 habitantes, que es mi ciudad. Sí. La gente no lo sabe, pero es mi ciudad. Como... Y yo creo que es un problema que tenemos. Hombre, luego hay excepciones, pues como ciudades tan grandes como Madrid y Barcelona, que a lo mejor como tienen incluso dos estaciones ferroviarias, pues tiene que haber pues dos estaciones de autobús. Entonces Sí. no todo está junto, ¿no? Pero como salvo esos casos, pues ciudades de tamaño intermedio y las más pequeñas, desde luego. Muy bien. Mira, hacer una pregunta y es, ¿creéis que los municipios otorgan demasiado valor a las policías locales a la hora de planificar la ordenación y regulación viaria? A las policías locales. A las policías locales. A la policía municipal, dice. Eso es. Bueno, yo creo que son fundamentales para evitar que el incumplimiento de las normativas de tráfico y de aparcamiento, ¿no? Pero es cierto que no deberían ser los decisores últimos. O sea, la decisión de la política de movilidad se tiene que tomar a otro nivel. La policía tiene que estar Estoy para... totalmente de acuerdo. Hay que contar con la policía, obviamente, porque luego tienen que gestionar Claro, las medidas, sí. pero la decisión y la planificación no deben estar en sus manos, aunque participen, obviamente. Claro. Bueno, otro de los asistentes nos decís, la intermodalidad al final, si piensas un poco en ella y la promueves, surge sola y permite muchos desplazamientos que sin ella no sería posible, por muy raro que parezca. Totalmente. Y tenemos otra, con respecto al tipo de impulso de movilidad sostenible, hay que diferenciar entre ciudades grandes, más de 2 kilómetros de radio, y las pequeñas, donde podéis ir andando o a todos los sitios, un poco en la línea de lo que estabais comentando, ¿verdad? Sí, pero es verdad que en las ciudades pequeñas se tiende a usar más el coche para trayectos más cortos. O sea, hay un tema de escala mental, ¿no? Bueno, pues o sea, yo que ya os digo que soy de una ciudad muy pequeñita que tiene 70.000 habitantes y la gente usa el coche en Ciudad Real para trayectos que en Madrid a nadie se le ocurriría, ¿no? Porque en Madrid se harían andando, probablemente andando, porque son trayectos muy cortos y en Ciudad Real, como es atravesar media ciudad, pues se ve como más normal el hacerlos en coche, ¿no? Y si hay un tema, y si ya te vas a un pueblecito más pequeño, pues aún más, ¿no? O sea, de repente coges el coche, pegas la plaza del pueblo y dices, pero si son 5 minutos andando literalmente. No, literalmente. Es así, o sea... Y vamos, porque yo he estado también en algún municipio pequeño del entorno de Madrid ahora estos días y es así, o sea, es eso. Yo creo que eso está relacionado en parte con la caminabilidad, porque a lo mejor es que no es tan fácil caminar esos metros o desagradable, ¿no? Y segundo, con la facilidad de aparcamiento. Es como en las películas americanas que todas aparcan en la puerta hasta del juzgado, o por lo menos eso parece en las películas, pues yo creo que está relacionado con eso, con lo cual hilamos con la pregunta anterior de que hay que trabajar en el aparcamiento. Efectivamente, el aparcamiento en destino.
Bueno, pues como veis, sí, igual, hay una amplia mayoría de los asistentes que pensáis que las estaciones deberían estar juntas. Bueno, pues aquí acabamos este ejercicio que, como digo, pues nos parecía interesante. Nos parecía interesante contar con todos vosotros, de tal forma que, bueno, pues con esto terminamos esta actividad participativa y si quieres... Pues nada, pues ya nos despedimos, pero solo un poquito, porque mañana esperamos veros a todos a las 6 de la tarde, España Peninsular, y entonces pues ahí seguiremos con otros debates muy interesantes. Que como digo estará concretamente la UITP es de institucionalidad y gobernanza y estará por la UITP Dionisio González, por la Marta Gutiérrez como la red SIMUS de América Latina, la principal red de movilidad sostenible y transporte de América Latina. Estará también, nos acompañará nuestro patrocinador ALSA y sobre ello se hablará mañana y tendréis siempre oportunidad de preguntarnos por nuestras redes. Perfecto, pues Marta, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tus conocimientos y por compartir pues este evento. Como sabéis, bueno, pues indicaros que casi estamos llegando ya a los 5.000 inscritos y inscritas, o con lo cual, bueno, pues como siempre un placer de contar con todos vosotros y esperamos que sigáis disfrutando mañana con el resto de salas. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes.